capítulo 5, ¿no? Estamos estudiando el famoso Sermón del Monte y hoy vamos a ver de los versos 27 al 32. Ah, los voy a leer de corrido para que tengamos una vista panorámica, una vista aérea, como ver estos textos desde un dron, ¿no? Y después nos metemos a ver detalles en ello. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Verso 31. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Padre, aquí estamos delante de tu preciosa palabra, Señor. Mi oración es esta, Señor, que tu gracia nos santifique, Señor, esta mañana. Que tu gracia, Señor, purifique nuestros corazones, mi Dios. Que al salir de aquí salgamos animados, Señor, a vivir en tu voluntad, dirigidos por la fuerza de tu poder, Señor. Entonces, Padre, te ruego que me ayudes a ser fiel a tu palabra, a no minimizar ninguno de tus mandamientos, a no enseñarlos de manera pequeña ni fugaz, Señor, sino de manera precisa. Por lo cual ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues está hablando del matrimonio, ¿no? Pero quizá en esta cultura tengamos que definir un poco desde un concepto bíblico que es el matrimonio. Bueno, el matrimonio es idea de Dios. El matrimonio no es una evolución cultural, sino un diseño directo de Dios que está narrado desde Génesis. Tú puedes ir a Génesis y ver quién fue al que se le ocurrió el matrimonio. Y se establece como la unión entre hombre y mujer, creados ambos, muy importante, a la imagen de Dios para complementarse mutuamente. Y de una manera muy simple, nada más voy a citar de una manera muy simple Génesis 2:24, dice que debemos dejar de unir y de ser. Son tres palabras importantes, hoy no vamos a abundar en eso, pero que implica una nueva prioridad en lo familiar, implica una unidad física, pero también una unidad espiritual en su totalidad. Dejar, unir y ser. Y el matrimonio, los cristianos lo vemos como un pacto, a diferencia, tengo que hacer este contraste, a un contrato moderno. Los contratos modernos están basados en la conveniencia, quizá en el beneficio mutuo, y tienen cláusulas de salida. ¿Qué pasa si ya se le pierde el sabor al chicle y ya lo puedo tirar y comerme otro porque ese ya se le perdió el sabor? El matrimonio bíblico se entiende como un pacto incondicional. Hay una gran diferencia entre un pacto y un contrato. Es un compromiso ante Dios que de hecho refleja en gran manera la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Es parte de lo que apunta el matrimonio. Se basa el matrimonio cristiano en el amor ágape, un amor que implica decisión y sacrificio mucho más allá del sentimiento pasajero. ¿Cuántos saben que nuestras emociones y sentimientos son bien volátiles, ¿no? Y a veces en un mismo día cambiamos de opinión 3 veces y podemos pasar por las 4 estaciones del año: primavera, verano, invierno y todo eso, y otoño, en un mismo día. Pero el amor ágape es una decisión de sacrificio más allá de cualquier sentimiento momentáneo. El matrimonio tiene un propósito muy específico. Bajo
la cosmovisión bíblica, podríamos ir a través de Génesis y ver algunas cosas que son importantes. Compañerismo. Dios declaró que no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré ayuda idónea. Entonces no es bueno que vivamos solos, necesitamos a alguien más. También el matrimonio, a través de Efesios capítulo 5, podemos encontrar que es un reflejo de Cristo y de la iglesia. Esto es una de las ilustraciones más poderosas que pueden llevarnos a entender cómo funciona el matrimonio. El matrimonio se eleva a un misterio espiritual sumamente importante del esposo, cómo debe amar a la esposa, como Cristo amó a la iglesia, y de la esposa, cómo debe respetar y apoyar a su esposo, como Cristo a la iglesia. También el matrimonio tiene un propósito importantísimo que en muchas naciones, sobre todo en el mundo occidental, se está perdiendo, que es procrear y dejar un legado, ¿no? La formación de una familia también para crear hijos bajo principios espirituales y bajo los valores morales, bajo los altos valores morales que están contenidos en la escritura. Es parte del propósito del matrimonio. Pero déjenme ir cerrando esta parte de esta definición, como también uno de los propósitos del matrimonio es la santificación. Es un taller donde el carácter de cada cónyuge se pule a través del perdón, a través de la paciencia, a través del servicio. Entonces, si quieres asistir al taller de santidad, qué mejor lugar que el matrimonio. Allí es donde nuestro carácter se está puliendo día a día. La duración del matrimonio bíblico es hasta que la muerte los separe. Debe ser permanente. La naturaleza del matrimonio bíblico es exclusivista, es monógamo, es con uno solo. La versión autorizada de Dios para satisfacer nuestras necesidades de no estar solos es solamente a través de una persona, tu esposo, tu esposa. Y si no estás casado y llevas 15 años y ya tienes 4 hijos, qué mejor momento para reflexionar y decir, quiero también traer orden a mi vida en esto y buscar hacer ese pacto delante de Dios y buscar poner en orden todas las áreas de tu vida. Bueno, algo que sostiene la base del matrimonio bíblico, obviamente, y haciendo más énfasis en esto, es el amor sacrificial y la entrega mutua. Eso es lo que sostiene a un matrimonio cristiano, básicamente el amor, poniendo a Dios como la autoridad suprema sobre el matrimonio. ¿Quién es la autoridad en el matrimonio? No, no es el hombre, es Dios como el centro y el testigo de la unión, ¿no? Y Dios lo diseñó para traer bienestar a una sociedad, bienestar a nuestras familias, ¿no? Y por ende, una nación prospera, una sociedad, una cultura prospera cuando vivimos bajo los estándares bíblicos. Porque el matrimonio es déjame usar esta palabra, un pacto sagrado entre un hombre y una mujer, ¿no? Establecido por Dios para vivir en unidad, en fidelidad. Y uno de los grandes propósitos es glorificar a Dios reflejando su diseño, el diseño que Él puso en el matrimonio. Glorificarle a Él con nuestros matrimonios. Es parte del propósito que tiene nuestro matrimonio. Por esa razón es que el enemigo de nuestras almas ataca constantemente al matrimonio, porque si puede golpear al matrimonio, puede golpear no solo a una familia, puede golpear a una iglesia, puede golpear a una nación entera, ¿no? Puede destruir. El divorcio es muy destructivo y afecta a generaciones enteras. Lo vemos en la escritura, por ejemplo, en los tiempos de Malaquías, había aumentado significativamente el divorcio, pero en nuestros tiempos, en algunas naciones han superado el 60% de casos de divorcio, ¿no? Causando un daño profundo emocional, social, espiritual. Y déjenme les doy algunos datos. Soy curioso en buscar datos y en México el INEGI, particularmente que debería reportar cómo está el tema del divorcio en México, eh, tristemente no reporta cuáles son las causas de divorcio debido a que se ha puesto de moda los divorcios express, que ocupan ya más del 60% y son incausados. Es decir, cuando se divorcian por divorcio express, no dice por qué razón, simplemente se quisieron divorciar y ya. Pero
Hay otras instituciones y universidades como el Instituto Nacional de Salud Pública que han investigado y que reportan cuáles son las principales causas de divorcio. Y déjame mencionar rápidamente. Por ejemplo, los hombres tienden a reportar incompatibilidad de caracteres o mala comunicación. No solo es gritar, muchas veces mala comunicación es dejar de hablar, o el sarcasmo constante, o las exigencias constantes de alguno de los cónyuges que terminan trayendo un desgaste tremendo al matrimonio. Las mujeres, sin embargo, reportan con mucha frecuencia violencia, y mucha de esta violencia en nuestro país tiene que ver con el alcoholismo. Nuestro país tiene altos índices de alcoholismo. Otro porcentaje importante está relacionado con la economía del hogar. El estrés que causa el costo de vivir y la vivienda, acompañado muchas veces de malos hábitos financieros o laborales. De esto habla mucho la Biblia, ¿no? Y si no, puedes encontrar mucha instrucción acerca de cómo tener finanzas sanas en el libro de Proverbios y a través de todas las enseñanzas de Jesús. Jesús nos va a estar hablando mucho aquí en Mateo acerca de esos malos hábitos financieros y laborales. También se reporta irresponsabilidad en la crianza. Aunque déjenme decirles algo, curiosamente, el 55% de los divorcios ocurren en parejas sin hijos. Y curiosamente esta estadística baja entre más hijos. Baja si tienen 2 hijos, si tienen 3 hijos. Los que tienen 4 hijos casi no se divorcian. No me pregunten cómo, pero eso pasa. También muchas veces se agrega la falta de compromiso. Obviamente el abuso emocional, discusiones constantes, no saber resolver conflictos. El jueves pasado estuvimos aprendiendo ahí en Matrimonio sobre la Roca cómo resolver bíblicamente conflictos, ¿no? Pero el que se lleva el número uno, ¿cuál creen que es? La infidelidad, el adulterio. En porcentajes hay muchos, pero el 40% que reportan tiene que ver con infidelidad. Sin embargo, si tú ves todo lo que estuve dando como de estadísticas, eh, todos estos factores se pueden combinar. Mala comunicación, problemas financieros, estrés de diferentes formas, ¿no? Y que puede terminar desencadenándose en adulterio. Es interesante, pero el alcoholismo y el adulterio han aumentado significativamente en mujeres y jóvenes post pandemia. El mundo cambió impresionantemente y si no puedes platicar con algunos consejeros, psicólogos y cómo el mundo está muy diferente post pandemia, ¿no? Eso es interesante. Ahora un dato también curioso reciente es que hablando un poco del impacto que tienen las redes sociales, no solo como una fuente de infidelidad, porque a través de las redes sociales ha crecido el tema de infidelidad, sino también como una fuente importantísimo de comparación constante, donde las personas, cuando miran las redes sociales y no Instagram y todas esas fotos y videos preciosos que suben, piensan que en sus matrimonios no son perfectos como los que ellos ven en pantalla. Y entonces empiezan las comparaciones generando una insatisfacción virtual, artificial. Las redes sociales, y esto lo puedes buscar, es real, han aumentado significativamente el suicidio en adolescentes, impresionantemente ha aumentado el suicidio en adolescentes y el divorcio entre matrimonios con edad aproximada de 40 años. En la edad en la que más suceden divorcios es por ahí de los 40, de los 38 a los 44 años es cuando más divorcios ocurren. Esas son estadísticas, pero miremos más de cerca el texto. Verso 27 y 28 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué tal? ¿No? Ok. ¿Cuántos nunca han visto mujeres a un hombre para codiciarlo? No levanten su mano. Hombres, ¿cuántos nunca en su vida han visto a una mujer para codiciarla? No levanten su mano porque se cierra el changarro. Una vez más, si te das cuenta, si has estado aquí en las enseñanzas anteriores,
Jesús está levantando el estándar de los moralistas. ¿Alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Acerca de, oyeron que no matarás, pero cualquiera que se enoje con su hermano, ya ha matado, ¿no? Y entonces una vez más Jesús está levantando el estándar de los moralistas. Ellos dirían, yo nunca he matado, yo nunca he cometido adulterio. Pero Jesús sabe que el problema, ¿dónde está al final del 28? ¿Dónde está el problema? Igual que la semana pasada, ¿en dónde está el problema? En el corazón. Dice en la versión que estoy leyendo, verso 28, pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿En dónde? En su corazón. Jesús sabe dónde está mi problema. Jesús sabe dónde está tu problema. Y sabes, la realidad es esta, que no sabemos de qué somos capaces hasta que se presentan condiciones apropiadas. Por ejemplo, hablando de matar, yo digo, no, yo no mataría ni una mosca. Bueno, sí he matado muchas moscas. Pero yo no sé si estoy en una situación y tengo un arma de fuego en mi mano, y si estoy en una situación difícil, estresante, si sería o no capaz de dirigir un arma hacia alguien, apuntarle y matarlo. Yo no lo sé, porque realmente eso se ve cuando estamos en las condiciones apropiadas, y tiene que ver con lo que domina y con lo que reina en el corazón. Entonces, lo que necesita redimirse en nuestras vidas es nuestro corazón. Los moralistas religiosos cuidaban lo externo, lo que se mira. Yo nunca he matado, yo nunca he adulterado. Se jactaban de guardar la ley, presumían de guardar la ley, pero ante estos nuevos estándares que justo Cristo trae, el Cristo justo, todos sabrían que han pecado. Y cuando reconoces que has pecado, lo que necesitas es un Salvador que pueda redimir desde el corazón, que pueda transformar desde lo más profundo de nuestro ser. Verso 20, allí en mismo Mateo 5, es interesante, muy interesante, porque Jesús les dice a sus discípulos que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Uf. O sea, es que todo eso así lo podemos leer a la ligera, pero Jesús es claro y es directo. Si su justicia no es mayor que la de esos moralistas religiosos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay buenas noticias. Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, ¿cuántos han pecado? No levanten la mano, por favor. Bueno, ahí hay dos que están ansiosos de decir, yo soy pecador. 3, 4. Todos hemos pecado, amén. Todos hemos pecado. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es? La muerte, muerte eterna, separación de Dios, ¿no? Separación de Dios. Eso es el producto del pecado. Pero la dádiva, una dádiva es una dádiva. El regalo gratuito de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la solución para el pecado? Cristo. Cristo es la solución para el pecado, ¿no? ¿Sigues ahí en Romanos? Regresa un poco al capítulo 3, por favor. Romanos 3. Voy a leer algunos versos. Esto es importante tener con claridad. Quizá algunos conocen esos textos, pero quizá haya otros que se están exponiendo por primera vez a las verdades bíblicas contenidas en el Evangelio de Jesús. Entonces, esto es importante para abordar estos temas de adulterio y de infidelidad. Dice el verso 23, ¿estás ahí? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia,
por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por medio de Cristo Jesús, ¿puede o no puede ser nuestra justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Sí, y no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Amén. Y lo explica más detalladamente, verso 25, a quien Dios exhibió públicamente, a Jesús, como propiciación. Eso es pago por su sangre. O sea, Él pagó a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿No te alegra y te emociona esto? Esos estándares que estamos leyendo son tremendamente altos, ¿no? Pero Jesús los cumplió por nosotros y nos adjudica su justicia, nos adjudica su santidad. Él pagó el precio, el rescate por nuestras almas pecadoras. Él lo hizo, Él lo hizo. Mira el verso 27, hablando a los que se jactaban. Dice el verso 27, ¿dónde está pues la jactancia? Ah, yo nunca he matado, yo nunca he adulterado. ¿Dónde queda la jactancia? Si ya lo hiciste en tu corazón, ya es lo mismo. ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de qué? De la fe. Alguien que diga amén. Es a través de Él, ¿no? Esto en definitiva es concluyente y es importante para entender el pasaje. Necesitamos la gracia de Dios. Solo por medio de la fe en Jesucristo somos considerados justos. Solo así y por medio de Cristo es que podemos alcanzar el estándar de un Dios que es 3 veces santo. Este es el evangelio de la gracia. Este es el evangelio, las buenas noticias de la gracia. Sigue ahí en Romanos, vamos al capítulo 6. Ok, hasta aquí estamos todos. ¿Sí? Salvos por gracia, salvos por fe, justificados y santificados por la obra de Jesús. ¿Sí? Ok. Verso 1, Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Respuesta. Verso 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre? Si nunca has indagado acerca de los maravillosos significados que hay en el bautismo, bueno, el bautismo representa cuando bajas a las aguas es como si te entierran, muerte, pero cuando sales de las aguas es resurrección. Entonces morir a una vieja vida, pero resucitar a una nueva vida, identificarnos con la muerte y resurrección de Jesús. Es un antes y después. Es que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber un antes y después. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando recibimos su perdón y cuando su misericordia nos redime y nos rescata, entonces hay un antes y después, una muerte y un sepulcro, pero una resurrección y una nueva vida. Hemos sido bautizados en su muerte y dice el verso 4, por tanto, conclusión, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros adulterando, mintiendo, pecando, robando, engañándonos, defraudándonos. ¿Dice eso? No. Eh, Enojados, muinosos, altivos, soberbios. No, que andemos en novedad de vida, que vivamos bajo ese estándar de la vida nueva que Él nos ha dado. Entonces, regresamos al tema. Dios es quien creó el matrimonio y Él tiene la autoridad, total autoridad
para guiarlo. Y no regula Él las relaciones sexuales para privarnos de algo, sino más bien porque quiere bendecirnos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que la pureza sexual, mis queridos hermanos, comienza en el corazón. Comienza en el corazón. El problema está ¿dónde? En el corazón, ¿no? Los fariseos y escribas no cuidaban el corazón, cuidaban lo que los demás veían. Y por eso podían jactarse. Pero ¿cómo obtenemos la victoria? Purificando los deseos. Jesús no lo va a decir ahorita, regresa ya a Mateo 5, 29 y 30, pero es purificando entonces los deseos del corazón, teniendo, ¿cómo se purifican los deseos del corazón? Dice el salmista, Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su vida? ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Sabías que el agente purificador más poderoso que hay para lavar nuestros corazones es la palabra de Dios? Y la fuerza y el poder más grande para poder vivir es vivir llenos del Espíritu Santo, es decir, en una comunión real, viva y permanente con Dios, buscando todos los días sus pies, postrándonos ante su trono, inclinando nuestras vidas y nuestros corazones, decir, Señor, estoy en debilidad, ayúdame. Y Él nos va a llenar de su poder, Él nos va a llenar de su santo espíritu. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sabes, cuando el cristiano es tentado, Dios juntamente con la tentación siempre pone la salida. De tal manera es que tenemos todos los recursos espirituales para lavar nuestro corazón y disciplinar las acciones del cuerpo. No darle permiso al apetito, porque el apetito lleva a la acción. Tienes hambre y dices, quiero comer, ¿no? Y comes. Aquí lo dice, lo expresa con otras palabras Jesús, bien fuerte, verso 29 y 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, por mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Dónde está el problema? En el corazón, ¿sí? Obviamente nuestro Señor no está hablando de cirugía literal. El próximo domingo van a llegar todos tuertos y mancos y todo eso. Y mira, si no se resuelve el problema del corazón, no se resuelve cortándote las manos ni los ojos. El problema continúa, porque el problema está en el corazón. Y sí, pues obviamente aquí la ilustración es porque el ojo y la mano son usualmente culpables de los pecados sexuales. Así que de lo que nos está hablando el Señor es de disciplinar nuestro corazón a través de los recursos espirituales que Él nos ha dado. Ya lo mencioné como su palabra. Así es que si el problema está en el corazón, la cirugía no es física, sino es la del corazón, la del corazón. Es una realidad, mis queridos hermanos, que no podemos minimizar. Lo que dice al final de estos dos versos 29 y 30, no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esto es una realidad que nuestro cuerpo puede conducir a un juicio eterno. La Biblia es contundente en esto. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Me gustan esos por tantos porque llegan a conclusiones. Ha estado hablando profundamente Pablo de temas de la vida espiritual y luego dice aquí, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal, ¿ok? Brazos, ojos, todo tu cuerpo, como muertos ¿a qué? ¿A qué? A la fornicación. Esta palabra fornicación viene del griego porneia, de donde tomamos la palabra pornografía. Y porneia tiene que ver con toda clase de pecados sexuales. Algunos quieren clasificar y no. Porneia significa toda clase de pecados sexuales, ¿no? Entonces, muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es
idolatría. Entonces, ¿cómo deben estar nuestros cuerpos al pecado? Muertos. ¿Alguna vez has pellizcado a un muerto? Yo no, pero me imagino que no reaccionaría. ¡Ay! ¿Por qué me pellizcas? Cero reacción. Muerto es muerto, ¿no? Muerto es muerto. ¿Cuántos saben, mis queridos hermanos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Me impresiona, hemos estado estudiando ya algunos años, por años, en el Antiguo Testamento, todos los reyes, todas las historias, jueces, crónicas, ¿no? Y me impresiona ver cómo físicamente ah, metían ídolos, a Baales, a Aceras y cosas al templo sagrado de Dios. Y entonces era terrible y venía el juicio y venían enemigos y los vencían en la guerra, los reyes eran descalificados, sacerdotes y jueces eran manchados. ¿Por qué? Porque se contaminaban y eh, se me va la palabra cuando metes abominación al templo de Dios, ¿no? ¿Cuál? No es idolatría, sí idolatría, pero otra palabra. Profanar, muchas gracias, muchas gracias. Profanaban el templo, ¿no? Y entonces, somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, no quieres profanar el templo. Nuestras vidas deben de estar al servicio exclusivo de Dios. Vayan a Romanos 6, por favor. Estoy usando muchos textos de diferentes lugares de la Escritura porque creo que traen luz al tema, alumbran para que podamos entender más esto. Romanos 6:11, Nuevo Testamento, es doctrina, capítulo 6, y dice, así también ustedes, dile al de al lado, ahí te hablan, considérense muertos al pecado, para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Cuando Jesús nos está hablando aquí del pecado en el corazón, es eso, es lujuria. Verso 13, ni presenten, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de maldad, de iniquidad, sino preséntense a ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Amén. Dice el verso 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es para ti y para mí. En una cultura hipersexualizada. Ya no puedes ver una película ya de clasificación B para arriba. Tienes que estarle avanzando ahí a las escenas, porque a veces escenas terribles, muy explícitas. Y sabes algo, los cristianos, y aunque te suene fanático esto, los cristianos debemos de cuidar lo que entra por nuestros ojos a nuestro corazón. Sí o sí. Ay, no es que yo soy fuerte en la fe, yo no soy como los débiles en la fe, a mí no me hace daño. Ve conmigo a Proverbios capítulo 6, a ver qué te dice esto. Proverbios 6. Sí, porque de repente, y puede ser que algunos ya se han vuelto cínicos con el pecado. Y dicen, como soy pecador, entonces, pues ya, ¿qué más da? Versos 26, 26 y 27. Mira lo que dice. Esto es un libro de sabiduría, ¿no? Y a veces yo necesito mucha sabiduría. Y dice el 27, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Verso 28, ¿puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies?
¿no? O sea, juega con fuego y di, a mí no me pasa nada. Entonces, tengo que cuidar lo que entra en mi corazón bajo la gracia, bajo la redención, bajo el evangelio, bajo la justicia y la santidad que Él me ha adjudicado siendo yo un pecador. No voy a abundar en el pecado para que la gracia abunde, sino voy a cuidar de manera extrema lo que entra en mi corazón, porque al final eso va a arrojar. Cuando una persona, Santiago le explica en estas palabras, yo no voy a ir allá porque se nos llevaría mucho tiempo, pero cuando una persona está embarazada del pecado, ¿de qué hablo? O sea, de que el pecado ya está aquí, solamente es cuestión de tiempo que dé a luz el pecado. Entonces, lo que no quieres es embarazarte de pecado. No quieres encender fuego y que arde en el corazón y después te lleve a pecar. Vamos a Romanos capítulo 12. Esto es para cristianos. Jesús, cuando pronunció el sermón del monte, dice que tomó a sus discípulos y estaban las multitudes, probable y muchos estaban oyendo ahí, pero él tomó a sus 12 y con 12 estaba hablando en intimidad, aunque muchos oyeron y está el registro para ti, para mí. Es para cristianos y dice Romanos 12:1. A ver, nada más poniendo en contexto, esto es bien emocionante. Los primeros 11 capítulos de Romanos es doctrina cristiana. Si tú quieres conocer toda la doctrina cristiana, estudia con profundidad los primeros 11 capítulos de Romanos, ahí está contenida toda la doctrina cristiana, ¿no? Y a partir del capítulo 12 hace un cambio Pablo y empieza a hablar de cómo vivir de manera práctica esa doctrina. Es decir, si hemos creído en todas las doctrinas de la gracia y de la justificación, ¿cómo se mira ahora cuando vivo? Si yo he creído en esto, ¿cómo se ve en mi diario vivir? Y entonces Romanos 12 empieza así, hace un cambio ahí, ya es práctico esto. Por tanto, ¿vuelves a ver un por tanto, una conclusión? ¿Sí? Dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Todo lo que explicó los primeros 11 capítulos. O sea, ¿ustedes creen esto? Entonces les ruego, dice Pablo, que presenten que sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es la manera inteligente de adorarle, es vuestro culto racional. Que presentemos está hablando de nuestros cuerpos físicos, porque somos templo del Espíritu Santo, que sean nuestras vidas las que se presenten a Él. El 2 nos da una estrategia y no se adapten a este mundo. ¿Y qué? Si el mundo no se adapten, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, cómo es. La voluntad de Dios es buena, es aceptable, es agradable y es perfecta, ¿no? Aceptable en Nueva Biblia de las Américas, pero esto es para que digas, bien, gracias Dios por esto. Y no se adapten a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Qué importante es esto. Hubiera sido bueno entrar una ilustración física, pero si yo tengo aquí una jarra, piensa en esto, una jarra llena de suciedad y de lodo, y le empiezo a vertir agua limpia, y agua limpia, y agua limpia, y agua limpia, y si puedo a veces le meto un poco de presión. Al pasar del tiempo, ¿cómo va a quedar esa agua? Absolutamente limpia, tan purificada que puedes servirte un vaso de agua y tomarla. Pero sería absurdo quererla limpiar y al mismo tiempo estarle tirando más lodo, más porquería y más basura. Entonces, no se adapten a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Necesito estar renovando mi mente con la verdad. Necesito que la palabra de Dios día a día alimente mi corazón. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a 1 Corintios 6, verso 15. Pregunta, ¿estás ahí? Si no, míralo en pantalla por cuestión de tiempo. Pregunta, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿A quién le pertenece mi cuerpo? No hay suficiente tiempo para profundizar en esto, pero si al menos nos quedara claro esto, no es mi cuerpo, no me pertenece, hay alguien que lo compró por precio, por su preciosa sangre. ¿Ven por qué les digo que esto es para cristianos? Mira lo que sigue diciendo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo, son de Él, y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera, de ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¡Wow! Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. ¡Wow! Entonces hay una unidad espiritual, aun cuando hay adulterio. Verso 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él, ¿no? ¿Qué dice el verso 18, cristiano? Huye de la fornicación, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Simple, somos templo del Espíritu Santo. Verso 19, pues ahí está, verso 19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿No? Otra vez el tema de profanar el templo, ¿no? Qué fuerte. Verso 20. Porque han sido comprados, mira eso, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, hoy estamos llenos de conclusiones, ¿verdad? Glorifiquen a Dios solo en su espíritu, no, ¿verdad? En su cuerpo y en su espíritu, los cuales, vuelve a decirnos, son de Dios. Cristiano, recuerda todos los días esta verdad. No es tu cuerpo, no lo contamines, no lo profanes, le perteneces. Por tanto, me encanta eso final. Glorifiquen a Dios. Esa debe ser nuestra mayor motivación en el corazón. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo es una gran manera de adorar. Mi familia y yo, déjenme quito esto porque ya me dio calor. En mi familia somos muy musicales desde siempre y nos gusta estar poniendo música, alabanzas, cantos espirituales y somos muy musicales y disfrutamos mucho de esto. Sin embargo, estoy convencido que adorar en espíritu y en verdad no es simplemente con música, no es simplemente levantando nuestras manos, no es simplemente tomando una jerga cristiana y diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. No. Una de las mejores maneras de adorar a Dios es con nuestros propios cuerpos, los cuales son de Dios. Primera Tesalonicenses, porque esta es Primera Tesalonicenses capítulo 4. Mira esto. Porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, quiero saber cuál es la voluntad de Dios? Quiero saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Es claro, ¿no? Que cada uno de ustedes, cristianos, sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. ¿De quién está hablando? De la esposa, del esposo. No en pasión degradante como los gentiles
que no conocen a Dios. Verso 6, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. ¿A quién se refiere? Si de casualidad estás ahí cerca de tu esposa y tu esposo es tu hermano y tu hermana en la fe, ¿no? Entonces, no defraudes a tu esposo, no defraudes a tu esposa. ¿Por qué? Porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Wow. Dice el verso 7, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado, perdón, a impureza, sino a qué? A santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Wow. Entonces, el que rechaza esto, está rechazando a Dios. Hay tres cosas que yo veo en el Nuevo Testamento que todo cristiano debe escuchar de parte de Dios. Uno, o toda persona, no todo cristiano, sino toda persona, porque comienza por aquí. El primer llamado que Dios hace por medio de su Santo Espíritu a nuestras vidas al presentar las buenas noticias de Jesucristo es el llamado a la salvación. El segundo llamado que encuentro como este en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es el llamado a la santificación. Y el tercer llamado que miro también en el libro de los Hechos y por toda la Escritura es el llamado a servirle. Tres llamados esenciales. Tres llamados esenciales. Salvación, santificación y servicio. Son los tres llamados que Dios nos hace ahora bajo el nuevo pacto, ¿no? Y entonces esta es la voluntad de Dios. Entonces vamos a minimizar lo que dice Mateo 5. No, ¿verdad? Sí elevó el estándar para que podamos ver que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, pero la gracia de Dios operante en nuestras vidas no solamente nos salva, también nos santifica. Amén. Y vamos a los últimos dos versos. Dice el verso 31 y 32. Y cómo hila esto y cómo está en conexión esto. Aunque ya este es el cuarto de los 6 mandamientos que está usando Jesús para subir el estándar. Y el cuarto, el tercero fue el adulterio, el cuarto es este. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio, ¿no? Verso 32, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio, ¿no? Bueno, interesante, pero en estos tiempos solo el hombre tenía derecho de dar carta de divorcio a la mujer, por la causa que fuera, ¿no? No me gusta cómo cocinas, carta de divorcio. Pero sabes, Dios no aprueba el divorcio. Aquí Jesús está definiendo el matrimonio. Ahora, nos quedan varios capítulos en Mateo y más tarde, cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a analizar esto con más cuidado. Hoy yo simplemente lo estoy conectando con el pasaje anterior que tiene que ver con el adulterio. Entonces, lo que sí es recordar, hablando del divorcio, mis queridos amigos y hermanos, que el matrimonio ante Dios es un pacto y no un contrato. Los contratos se rompen cuando ya no nos benefician. Se pueden romper, pero los pactos se cumplen a pesar de las circunstancias, ¿no? Y algunos han dicho, no, bueno, es que el matrimonio al principio es muy difícil y ya después ya solamente te quieres morir. Y entonces, ¿qué dices? Carta de divorcio, ¿no? Obviamente, creo que tendría que poner yo aquí un paréntesis. Esto no significa que se debe poner en riesgo la integridad de las personas, ni mucho menos permitir violencia. De hecho, en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, la violencia familiar no es un asunto privado, es un asunto público, es un delito y una violación de los derechos humanos, el artículo primero, el artículo cuarto de nuestra Constitución.
Y sí, muchas veces la violencia puede ser tremenda, psicológica, patrimonial, sexual. Y el Código Penal federal, estatal, nuestro Código Civil, protege a las personas víctimas de violencia. Entonces, obviamente no nos está hablando de eso, pero en el contexto de lo que Jesús está enseñando es que algunos querrían divorciarse para volverse a casar. Por eso atrás está el tema del adulterio. Pues es que ya no me gustas. Y siempre del otro lado de la cerca se ven más verdes los pastos, ¿no? Cuando no hay responsabilidad, cuando no hay una interacción, ¿no? Así de manita sudada es una cosa, pero la realidad es otra. Y no se puede legitimar el adulterio. Hablando de divorcio y cerrando ya esta mañana, el divorcio es hiriente, es destructivo, como en los tiempos del Antiguo Testamento de Malaquías, como en los tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos. Le fascina a Satanás el divorcio, le fascina a Satanás. Deja vulnerables a los hijos, lastima iglesias, lastima una sociedad. Dios diseñó el matrimonio para que fuera una entrega de por vida. En términos simplistas, déjenme usar esta expresión y después si quieres podemos conversarlo de manera privada. La palabra divorcio entre los cristianos que se sujetan a la palabra de Dios y viven ese amor ágape, la palabra divorcio debería estar erradicada de sus familias. No debería estar en sus diccionarios. Cuando vivimos en Dios, en Cristo, y cuando el amor ágape y el Espíritu Santo reinan en nuestras vidas. Para el creyente, el divorcio no es una opción para resolver sus problemas. El creyente, en lugar de buscar el divorcio, busca someterse a Dios, busca consejo, busca ser transformado en donde está el problema, en su corazón. No culpa, sino dice, Dios, ¿qué está vulnerable en mí? ¿Qué puedo yo cambiar? Así es que en lugar de buscar escapar de una relación que aparentemente puede estar muy dañada o muerta, el cristiano permite que esa vida abundante de la que Jesús habló transforme su vida y su corazón. Muchos solamente se divorcian para satisfacer sus deseos lujuriosos. Jesús dijo que el divorcio no es permitido salvo por causa de fornicación o de adulterio. Ahora, esto no significa que el divorcio debería ocurrir al instante cuando uno se enfrenta a la infidelidad de un cónyuge. Ya cayó en adulterio, me divorcio inmediatamente. Un cristiano debiera primero intentar perdonar, debiera primero intentar reconciliarse, debiera primero intentar buscar reconciliación y buscar sanidad del corazón, restauración, en lugar de buscar excusas para romper la relación. Esa es nuestra primera opción como cristianos. Bueno, hasta aquí vamos a parar hoy. Pero bueno, allí está este pasaje que sube el estándar, ¿no? Y creo que todos de una o de otra manera hemos pecado. Así que la solución al pecado es Cristo. Y Cristo es suficiente, amén. Jesús conoce tu fragilidad y la mía. Y por eso nos llama a vivir una vida de honestidad, una vida de arrepentimiento, una vida de restauración, una vida de integridad. La gracia de la que estamos hablando, a ver, déjenme usar esto, aunque pise un poquito el callo. Cristiano, la gracia de la que estamos hablando no minimiza el pecado. Sí ofrece perdón, sanidad y una vida nueva, pero no minimiza el pecado. El pecado, nuestro pecado, imagínate que costó la sangre de Cristo. Y hoy, Dios nos está extendiendo su mano para poder limpiar nuestro corazón, para restaurar nuestras relaciones. Y quizás sea hoy un domingo común para ti, pero quizás sea un buen día para detenerte, pararte en el trajín de esta vida y reflexionar. Y decir, Señor, una vez más, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura mi sexualidad. Que tu Santo Espíritu, que tu palabra, Señor,
gobierna en mi corazón. Jesús no vino a condenar, sino vino a llamarnos a abrazar esa gracia que transforma, pero esa gracia también nos capacita para vivir cada día en fidelidad delante de Dios. Aquel que exige santidad también nos da poder para vivirla. Dios, mis queridos hermanos, está más interesado en nuestro matrimonio, y aunque suene extremo, en obviamente áreas de la vida está más interesado en nuestro bienestar que en nosotros mismos. Rindamos nuestras vidas a Él, sin reservas. Rindamos nuestras vidas a Él. ¿Hay algo en tu vida que debes cortar? Así, hacerle cirugía en tu corazón, manos, ojos, que te puedas ser libre para caminar, como dice Hebreos, sin peso, sin pecado que nos asedia, para caminar velozmente esta carrera de la fe. Así es que no permitas que un deseo pasajero robe tu destino eterno, como Jesús lo expresó. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias por estas advertencias que están llenas de amor. Gracias por esta palabra, Dios, que es oportuna y es viva y es eficaz, Dios. Gracias por Cristo, por tu justicia y por tu santidad, Señor. Y entonces, Dios, a nombre de este pueblo que está en este lugar, Dios, perdona nuestros pecados, Señor. Como dice el salmista en el 51, lávanos más y más y seremos blancos como la nieve, Señor. Blancos como la lana, Señor. Perdónanos y que tu gracia restaure, santifique, sane nuestros corazones para que nuestras vidas te glorifiquen, Dios. Y aunque el mensaje hoy, mi Dios, ha sido directo al corazón de tu iglesia, hoy te ruego por los que están aquí, Señor, y las advertencias que tú traes ahí de juicio es real. Miles de años han comprobado que tu palabra es verdad, que tú eres real. Entonces ruego que tu Santo Espíritu les pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio. Pueda inquietar sus vidas y sus corazones para que hoy, Señor, puedan rendir sus vidas a ti y conocerte. Que hoy puedan recibir tu gracia y tu perdón. Que tú puedas permitir que tengan un corazón arrepentido, Dios, y que hoy puedan rendir sus vidas sin reservas a ti. Y hazles morada, Señor, de tu Santo Espíritu. Padre, ruego, Señor, que tú puedas entrar a la vida de aquellos que están aquí, Señor, y que saben que han estado caminando sin ti, Señor, para que hoy tú les impartas vida, vida nueva, Señor, como lo hiciste con muchos de nosotros algún día, Dios. Glorifícate entre nosotros, Dios. Recibe alabanza y adoración también. Aprovechando esta oración, Dios, gracias por sostenernos. Gracias por proveernos. Gracias por sostener la vida de muchos de los que aquí servimos. Gracias por los recursos para pagar la luz. Y Señor, provee para poder pagar el nuevo contrato de luz. Y también, mi Dios, gracias por las bocinas nuevas, Dios. Gracias por eso también. Pero sobre todo, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios. En Cristo Jesús.